Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de CryptoBooks. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre nuestra guía, una guía fiscal que hemos preparado con respecto a la declaración de impuestos en criptomonedas en España. La información es poder, así que hoy os vamos a dar todo el conocimiento necesario para que sepáis cómo funciona, cómo nos enfrentamos a ello, cuáles son los diferentes tipos de sanciones a los que nos podemos enfrentar si no hacemos todo esto de la manera correcta. Así que yo soy Ismael y sin más dilación vamos a empezar con el vídeo para que podamos ayudaros y podáis entender cómo funciona absolutamente todo. Vamos con él. Bien, como estaréis viendo en pantalla hemos preparado una presentación que vais a poder seguir mientras yo os comento todo punto por punto explicándolo y aumentando el contenido que aparece, ¿de acuerdo? En esta guía fiscal, que es la de CryptoBooks, vamos a poder entender absolutamente todo, desde los diferentes modelos, cómo declararlo, cuáles son las sanciones, qué transacciones no tienen impuestos, así que vamos a empezar con el vídeo. Estas son las tres primeras preguntas que nos vamos a hacer antes de empezar, ¿de acuerdo? Son, ¿las criptomonedas están sujetas a impuestos en España? ¿Existen consecuencias por no pagar impuestos? ¿Y qué vamos a encontrar en la guía? Hemos hecho un breve resumen para que sepáis qué tenemos aquí y para ir haciendo un poco de boca. Bien, ¿las criptomonedas están sujetas a impuestos en España? Sí, la tributación de las criptomonedas en España ha evolucionado un montón en los últimos años y han abordado, obviamente, el creciente uso de los activos digitales que cada vez es más y más común. El gobierno español considera las criptomonedas como activos, ojo, y no como monedas, lo que hace que esté sujeta a diversos impuestos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones. ¿Existen consecuencias por no pagar impuestos? Sí, y la verdad que bastante altas y bastante peligrosas. Vamos con ello. Comprender estas obligaciones es fundamental, ya que no declarar las ganancias o ingresos en criptomonedas puede acarrear sanciones muy severas, incluyendo multas de hasta el 150% de las cantidades no declaradas o incluso penas de prisión por evasión fiscal superior a 120.000 euros. Como veis, España está muy exigente con toda esta información y no tenerla, no poder ofrecerla, nos puede meter en grandes problemas. ¿Qué vamos a encontrar en esta guía? Bien, esta guía hemos simplificado la complejidad de las leyes fiscales sobre criptomonedas en España, explicando qué impuestos se aplican, cómo declarar tus activos y qué herramientas prácticas como CryptoBooks van a ayudarte a cumplir con la agencia tributaria, es decir, cómo nuestra plataforma va a hacer que estés muy tranquilo y no tengas que hacer más que algunos clics. Así que vamos con el vídeo. Hemos preparado esta tabla de contenidos en el que, como veis, hay diferentes puntos. Primero trataremos el marco regulatorio, donde veremos las diferentes leyes y órdenes que España ha ido lanzando con respecto a las criptomonedas y estemos actualizados. Veremos los tres modelos más importantes, el 100, el 714 y el más nuevo, el 721. Veremos las diferentes sanciones que nos pueden imponer por no hacer una declaración de impuestos o por no hacerla correctamente. Y veremos también algo muy importante y que puede jugar a nuestro favor, que son las transacciones libres de impuestos. Y por último, y lo más importante, cómo CryptoBooks nos va a ayudar con todo esto, cómo CryptoBooks nos va a facilitar la vida. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Bien, en primer lugar, el marco regulatorio. Tenemos aquí, hemos recopilado todas las leyes que, bueno, agrupan o abordan todo lo que tiene que ver con la declaración de impuestos de criptomonedas, así que vamos a ir una por una, vamos a ir viendo cómo funciona y qué es lo que tenemos aquí encima de la mesa. Bien, primero tenemos la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, comúnmente conocido, y tenemos dos artículos que vamos a destacar, ¿de acuerdo? Tenemos el artículo 33.1 que clasifica cualquier alteración en el patrimonio neto del contribuyente como una ganancia patrimonial, incluyendo las ganancias derivadas de la transferencia de activos digitales. Esto quiere decir que todo va a sumar, incluido las criptomonedas, y por eso lo meten aquí, ¿de acuerdo? Finalmente, en el artículo 34 determina que las ganancias patrimoniales se calculan como la diferencia entre el importe obtenido por la venta y el coste adquisitivo del activo. Luego vamos a entrar más en profundidad con esto porque digamos que hay una especie de fórmula para ello, así que vamos a verlo luego más en profundidad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos la ley del impuesto sobre el patrimonio. Impone un impuesto a personas cuyo patrimonio superan un determinado umbral, incluyendo las criptomonedas en el cálculo de activos sujetos a tributación. Luego también veremos más en profundidad cómo funciona, pero para que vayáis entendiendo cómo funciona.
En tercer lugar, tenemos la Ley 11 en 2021, que es cuando fue lanzada, que son las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Promulgada el 9 de julio de 2021, esta ley exige a los contribuyentes españoles informar sobre la posesión y las transacciones de monedas virtuales, incluyendo beneficiarios y personas autorizadas. Así que, como podéis observar, van a querer saber absolutamente todo de nosotros y qué personas están envueltas en estas transacciones para, bueno, llevar un seguimiento y nosotros pues tenemos que cumplir con él. En cuarto lugar tenemos la orden HFP 886 en 2023 que introdujo, como he dicho antes, el formulario 721, un formulario que debemos rellenar antes de la fecha que comentaremos a continuación si tenemos criptomonedas que superen los 50.000 euros en plataformas extranjeras, es decir, si estamos operando en un exchange que no tiene entidad fiscal en España y superamos los 50.000 euros, tendremos que rellenar este formulario también, que como veis tiene un año de creación nada más y nada menos. Bien, en quinto lugar tenemos el proyecto de ley que transpone la Directiva 2011-16/UE de la Unión Europea DAC8. Aprobada por el Consejo de Ministros de España en septiembre de 2024, hace muy poquito, este proyecto de ley tiene como objetivo mejorar la cooperación administrativa en material fiscal, introduciendo cambios significativos en las obligaciones de tributación e información relacionada con las criptomonedas. Es decir, que a partir de septiembre del año pasado se pusieron mucho más estrictos con esto y piensan colaborar de manera directa con los diferentes exchanges para que nos den, bueno, les den a ellos la información sobre nosotros y puedan ellos actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos la Ley General Tributaria modificada para clasificar explícitamente los criptoactivos como bienes embargables, permitiendo a las autoridades fiscales confiscar criptomonedas en caso de deudas tributarias o infracciones legales. O sea que, como digo, todo está muy completo, están al día con absolutamente todo, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Bien, aquí tenéis una línea de tiempo de cuando tenemos los plazos finales para los diferentes modelos. Como veis, el año fiscal, como bien sabe todo el mundo, va del 1 de enero al 31 de diciembre, así que ahora en 2025 estaríamos declarando los bienes fiscales que hemos obtenido en 2024, así que en primer lugar tendríamos que declarar el modelo 721 a fecha 31 de marzo, muy prontito, así que hay que ponerse las pilas. Como digo, luego entraremos en profundidad, pero el modelo 721 es aquel que los bienes que tenemos, los criptoactivos que tenemos, superan los 50.000 euros en los exchanges extranjeros. Y en segundo lugar tenemos a fecha 30 de junio el modelo 100 para la declaración anual de la renta y el modelo 714 que es el impuesto sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Bastante sencillo hasta aquí, ¿verdad? Bien, estos son los informes fiscales sobre criptomonedas en España. En primer lugar, tenemos el modelo 100 que se presenta a través de Renta Web, la plataforma en línea de la agencia tributaria. Es utilizada por los residentes fiscales en España para declarar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, incluyendo los ingresos generales y las ganancias patrimoniales derivadas de transacciones con criptomonedas. No requiere un módulo físico, así que lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. En segundo lugar, tenemos el modelo 714, se completa y presenta exclusivamente a través de Internet, a través de la plataforma de la agencia tributaria y es utilizado para declarar el impuesto sobre el patrimonio, incluyendo las tenencias o posesiones de criptomonedas cuando el patrimonio neto del individuo supera el umbral aplicable, que lo veremos a continuación. Y por último, el modelo 721, que como ya he dicho varias veces, es aquel que debemos presentar de manera online si nuestras pertenencias o nuestros activos superan los 50.000 euros en exchanges extranjeros. Esto es un breve resumen de los tres modelos, así que yo creo que no hay ninguna duda. De todas maneras, si tenéis cualquier tipo de duda, la podéis plantear abajo en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros con ello. Vale, impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. La declaración anual de la renta. El modelo 100 es utilizado para los residentes fiscales en España para declarar lo siguiente. Ingresos sujetos al IRPF, la renta general, actividades como minería, staking, airdrops, reportadas en la sección rendimientos del trabajo o actividades económicas, que son tasas impositivas, aplican tramos progresivos del IRPF que van del 19% al 47% dependiendo de la suma total de los ingresos anuales. De hecho, aquí debajo estaréis viendo los ingresos generales
y a la derecha justo el porcentaje dependiendo de la franja en la que estemos, ¿de acuerdo? Como podéis ver en pantalla, 12.450 euros sería un 19%, 12.451 a 20.200, 24%, y bueno, tenéis todos los detalles justo aquí debajo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tendríamos las ganancias patrimoniales, renta del ahorro. Beneficios por compra, venta o intercambio de cripto, reportado en la sección ganancias y pérdidas patrimoniales. Tasas impositivas, muy importante. Las tasas progresivas que para estas ganancias varían entre el 19 y el 28% según el beneficio obtenido, es decir, según la ganancia que hemos tenido en nuestra compra o venta, ¿de acuerdo? A la derecha lo mismo, tenéis las ganancias patrimoniales de hasta 6.000 euros 19%, 6.001 a 50.000 21% y los diferentes porcentajes para el tramo en el que estéis, ¿de acuerdo? La fecha límite, como he comentado antes, para la declaración siempre comienza el 3 de abril, que en este caso sería de 2025, que finaliza el 30 de junio de 2025 a través de la plataforma Renta Web, que es la página oficial de la agencia tributaria, y es ahí donde deberemos presentar el modelo 100. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo se calculan las ganancias patrimoniales? Esto es lo que hemos hablado antes. Eventos sujetos a tributación por ganancia capital. Una venta de criptomonedas por dinero fiat se considera renta de ahorro y está sujeto a impuestos de la misma manera que si hacemos un intercambio de monedas. Es decir, si cambio Ethereum por Bitcoin, también se trata como una disposición de activo saliente, entonces también hay que pagar impuestos por ello y usar criptomonedas para bienes o servicios. Si queremos comprar un café con Ethereum y la cafetería nos acepta el Ethereum como método de pago, también habría que pagar impuestos, ¿de acuerdo? Vamos a tener el método PEPS, FIFO. PEPS es en español, que significa primero en entrar, primero en salir. La primera criptomoneda que compras es la primera que vendes y es así como se utiliza para hacer el cálculo de ganancia. Eso determina el coste de adquisición de la criptomoneda vendida. Por eso hablábamos antes de primero en entrar, primero en salir. La primera criptomoneda que compras es la primera que vendes. ¿De acuerdo? Vamos a tener unos puntos claves a recordar. Las ganancias se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el coste de adquisición. Las comisiones de transacciones se incluyen en el coste de la adquisición y si hemos tenido pérdidas la podemos compensar con ganancias y las podemos utilizar hasta 4 años posterior. O sea, quiero decir, lo de tenerlo bien calculado es algo muy importante porque puede jugar a nuestro favor. En último lugar, tenemos la optimización fiscal de pérdidas en criptomonedas. Compensa pérdidas de capital contra ganancias de capital para reducir la renta imponible, que es exactamente lo que he comentado, ¿de acuerdo? Planifica estratégicamente realizando pérdidas antes del cierre del año fiscal. Nuestra plataforma te va a ayudar porque va a analizar tus transacciones y te va a decir, oye, si tú antes de que acabe diciembre vendes esto, esto y esto, vas a tener que pagar menos impuestos. Entonces, igual te renta o igual no te renta, eso ya como tú lo valores. Pero la plataforma te da esa opción, algo muy bueno y muy ventajoso. ¿Cuáles son las casillas correctas para rellenar en este modelo? Bien, las ganancias de capital por trading de criptomonedas se rellenan en la casilla 1804. Declaramos ganancias o pérdidas de transacciones cripto fiat o cripto, como he comentado antes, ¿de acuerdo? Luego, los ingresos por airdrops se van a poner en la casilla 0304. Introduciremos el valor de mercado total de todas las criptomonedas reducidas, ¿de acuerdo? En tercer lugar, tenemos el ingreso por staking o farming, que iría en la casilla 0033 para declarar el valor de mercado total de las recompensas recibidas proporcional a la asignación de capital de criptomonedas. ¿De acuerdo? Bastante sencillo, simplemente estamos enseñando dónde va cada cosa para que lo podáis tener bien clasificado en vuestra cabeza, porque al final cuando tenemos este modelo delante no sabemos muy bien dónde poner cada cosa y aquí lo estamos desglosando de manera muy eficiente para que lo tengáis bien estructurado, ¿de acuerdo? En cualquier caso, siempre podéis volver al vídeo y pararlo para entender cómo va y dónde va. Por último lugar, tenemos los ingresos por minería en el módulo 100, es decir, la casilla 0178, que introduce los ingresos brutos totales, que son cualquier otro tipo de ingreso que hayamos tenido, como actividades por minería. Bien, los ingresos por minería tienen detalles clave que los vamos a ver. Tenemos la categoría fiscal, el requisito del registro, gastos deducibles y tipos impositivos. Bien,
Tratado como ingresos por actividades económicas bajo la escala general del IRPF. Todo esto, recuerdo, con respecto a la minería. Luego tenemos requisito de registro. Es obligatorio registrarse como autónomo bajo el Código de Actividad Empresarial 832.9, que son otros servicios financieros. Y finalmente tenemos los gastos deducibles y los tipos impositivos. Se pueden deducir gastos como electricidad, hardware y mantenimiento para calcular el ingreso neto, todo esto si nos dedicamos a lo que es la minería. Y también tenemos tarifas progresivas del 19 al 47% según los ingresos que generemos con minería. ¿De acuerdo? Como digo, si tenéis cualquier tipo de duda con respecto a esto, podéis plantearla en los comentarios. Al final, cada uno sabemos las operaciones que hacemos, las que no hacemos. Entonces, si no haces minería, esta parte realmente no te tiene por qué interesar, pero siempre está bien conocer absolutamente todo. ¿De acuerdo? Muy bien, declaración del impuesto sobre el patrimonio, modelo 714. La declaración del impuesto sobre el patrimonio es muy sencilla, como bien sabéis, varía dependiendo de la comunidad autónoma donde vivamos. Aquí en pantalla tenemos algunas que hemos colocado, algunas importantes, todas lo son, pero hemos puesto las más para que veáis diferentes tramos, porque hay algunas que son muy parecidas. Entonces, si no conocéis el umbral de vuestra comunidad autónoma, simplemente hay que buscarlo en Google, no hay ningún tipo de problema, pero hemos puesto las que más se diferencian para que podáis verlo. El umbral normalmente nacional suelen ser 700.000 euros, que, bueno, podemos excluir la vivienda, que entonces serían hasta 300.000. Luego tenemos variaciones regionales, ¿de acuerdo? Tenemos la Comunidad Valenciana con 600.000 euros, luego tenemos Cataluña con 500.000 euros, Aragón 400.000 y Extremadura 500.000. ¿De acuerdo? Los tipos impositivos son tarifas progresivas que varían entre el 0,2% y el 4% dependiendo de la comunidad autónoma. Todo esto tenemos que tenerlo claro buscando nuestra comunidad autónoma y fijándonos bien en cuáles serían las tarifas progresivas y el umbral muy importante de nuestra comunidad autónoma. Bien, la declaración de impuestos sobre criptomonedas en el modelo 714. Las criptomonedas se reportan en el anexo 3, sección Q, en saldos en monedas virtuales. ¿Qué tenemos que declarar? Tenemos que informar del saldo total de cada criptomoneda poseída a 31 de diciembre. Si ha pasado 31 de diciembre, tenemos que volver al 31 de diciembre y colocar la información correcta. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a CryptoBooks lo vamos a poder tener bien clasificado y lo vamos a poder poner por año, entonces no tendremos ningún problema. Tenemos que incluir todas las posesiones, ya sean en wallets personales, en exchanges o en cualquier otra plataforma, todo lo que tengamos. ¿Cómo se declara? Separaremos cada criptomoneda por su ticker, ejemplo, Bitcoin, Ethereum, DOT, USDT, USDC, cualquiera, ¿de acuerdo? Utilizaremos el valor de mercado en euros a 31 de diciembre para dicha valoración. Consejos para tener una mayor precisión. Asegurar que el tipo de cambio refleje el valor de mercado en euros es lo más importante y si no se usa un software como CryptoBooks, verificar los valores con tasas oficiales de intercambio o datos de mercados fiables. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos la declaración informativa sobre monedas virtuales en el extranjero, es decir, el modelo 721. Como hemos comentado, en el modelo 721 vamos a tener que reportar mucha información. El nombre oficial de la ley que se introdujo sería la orden HFP 886 en 2023, el día 26 de julio, que aprueba el formulario 721. Declaración informativa sobre monedas virtuales ubicadas en el extranjero y establece las condiciones y el procedimiento para la presentación de dicho formulario. Bien, ¿cuándo se introdujo? Como hemos comentado, el decreto fue introducido el año pasado, a 27 de julio, y antes del modelo se utilizaba el modelo 720. El modelo 720 que se introdujo en España en 2012 exigía a los residentes en España declarar los activos en el extranjero superiores a 50.000 euros, disculpadme, incluyendo bienes inmuebles, divisas extranjeras, cuentas bancarias y valores financieros. Después de 2023, con la introducción del modelo 721, se creó específicamente para declarar criptomonedas en el extranjero que superen el umbral de 50.000 euros. Si no superamos dicho umbral, no tenemos que presentar el modelo 721 con respecto a las criptomonedas. Queda claro, ¿verdad? Las criptomonedas se informan con mayor detalle en este modelo separándolas de la Declaración General de Activos del extranjero en el modelo 720. Es decir, antes iban en el 720
junto con toda la información, y ahora hay un modelo exclusivo para las criptomonedas que, bueno, como ya sabéis, se han puesto muy tiquismiquis y es lo que hay. ¿Cómo se rellena el modelo 721? Los residentes fiscales españoles, tanto personas físicas como entidades, deberán hacerlo y se aplican a contribuyentes que poseen criptomonedas en el extranjero con un valor total superior a 50.000 euros, como hemos comentado hace nada, un minuto. ¿Qué hay que declarar? En cada detalle de la transacción vamos a tener que declarar la posesión de criptodivisas. Por ejemplo, como he dicho antes, Bitcoin, Ethereum, DOT, lo que sea, el token que tengáis, ¿de acuerdo? A saldo, 31 de diciembre, lo que sea posterior ya no es necesario porque se declarará el año que viene. Y el valor de mercado en euros a 31 de diciembre, muy importante, ¿vale? Por otro lado, tendremos que poner los datos del intermediario, es decir, si ha sido un exchange o en un custodio de criptomonedas, ¿de acuerdo? El proceso de declaración empieza desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, así que como veis estamos en fecha de ir rellenándolo si es vuestro caso, y el método de presentación exclusivamente online a través de la plataforma de la agencia tributaria. No se puede hacer en ningún otro lugar. ¿Qué pasa si no lo complementamos? ¿Qué pasa si no lo enviamos? Bueno, tenemos multas de 200 euros por falta de presentación y de 150 euros por declaraciones inexactas o incompletas. Sanciones adicionales por evasión intencionada o declaración falsa. Es decir, que nos podemos meter en graves problemas y todo esto, estas multas aplican de manera individual a cada transacción o a cada criptomoneda que no hemos presentado. De acuerdo, aquí tenemos una tabla comparando los diferentes modelos. Hemos desarrollado una tabla muy sencillita, que incluso le podéis hacer una captura de pantalla si la queréis tener, con los diferentes modelos, su propósito, a qué aplica, la fecha límite y el método de presentación. ¿De acuerdo? Está todo estructurado tal cual lo hemos comentado, así que no debería haber ningún problema con ello. Muy bien, ahora vamos con las sanciones, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a pasar si no declaramos toda esta información? Bien, en el modelo 100 las sanciones van desde el 150% de los importes no declarados por ingresos o ganancias y además intereses en la demora de haberlos pagado. En segundo lugar, tenemos el modelo 714, multas proporcionales al patrimonio no declarado o declarado incorrectamente, de 300 a 1.500 euros por declaraciones inexistentes o incorrectas. En tercer lugar, tenemos el modelo 721, 200 euros de multa por falta de presentación, 150 euros de multa por inexactitudes o presentaciones incompletas y posibles multas adicionales por incumplimiento intencionado, es decir, por no querer declarar, pues multas acordes a dicha gravedad, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son las transacciones libres de impuesto? Hemos llegado a la parte favorita de todo el mundo, que esto es algo que tenéis que saber, qué transacciones no tienen que ser declaradas como impuestos porque están libres, totalmente libres de impuestos. Bien, en España no siempre se pagan impuestos por las criptomonedas, las siguientes transacciones están libres de impuestos. En primer lugar tenemos la compra de cripto. La adquisición de criptodivisas no se considera un hecho imponible. Es decir, si tú compras una criptomoneda, eso no se declara como impuesto, ¿de acuerdo? Luego, transferir criptomonedas entre carteras personales. Si yo me mando mi Bitcoin de una cartera en un exchange a mi cartera personal o a otro exchange, tampoco hay que declarar impuesto por ello, ya que es una transferencia entre carteras. No hay ningún problema con ello, ¿de acuerdo? Por último, la posesión de cripto. La mera posesión de cripto está exenta de impuestos, a menos que active el impuesto sobre el valor, sobre el patrimonio debido a tenencias de alto valor. Es decir, que nosotros simplemente por el hecho de tener criptomonedas no hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos cuando superan el valor, como hemos comentado antes, de 50.000 euros en exchanges extranjeros, pero el resto no habría que declarar impuestos. Solo por tenerlas no hay ningún problema. Ahora, si las tenemos, por ejemplo, en staking o nos están dando ganancias por tenerlas, entonces sí. Pero por tenerlas no hay que declarar impuestos. Bien, ¿qué es CryptoBooks? Bueno, como estaréis viendo en pantalla, esta sí que es mi parte favorita. CryptoBooks es la herramienta que nos ayuda a conectar todas nuestras cuentas y monederos a la plataforma, ¿de acuerdo? Nos va a permitir importar y categorizar los depósitos, retiradas y absolutamente todas las operaciones que tengamos a través de nuestras APIs o de nuestros CSVs, los archivos que descargaremos desde los exchanges, y tendremos una clara visualización de todos nuestros activos, pero la parte más importante es que nos va a generar informes prerellenados, nos va a enviar informes listos para que solamente tengamos que copiar lo que aparece en el modelo 100, en el modelo 721
y listo. Y todo tranquilidad y seguridad para nosotros. Después, cuando tengamos estos documentos rellenados, solamente hay que descargarlos e ir rellenando la información como aparecen los documentos. Todo súper sencillo y súper útil. Además, que sepáis que esto no es solo os lo cuento, o sea que lo podéis probar vosotros mismos. Tenéis una prueba gratuita de 7 días en el que, bueno, podéis ir introduciendo todas vuestras transacciones, que ojo, siempre va a ser en solo lectura, nosotros jamás podremos operar en vuestro nombre porque no es posible, solo vais a enviar la información para que se clasifique y se archive y lo tengáis ahí visualmente, y tenéis 7 días de prueba para ver cómo funciona la plataforma, ver qué os aparece, ver cuánto tenemos que pagar, cuánto no, etcétera, etcétera. Y por último, pues eso sería todo. Yo os invito de verdad a que lo utilicéis porque para mí CryptoBooks ha sido una herramienta indispensable. Llevo utilizando criptomonedas muchos años y para mí esto era algo súper necesario y más ahora que se han puesto tan exigentes con la fiscalidad en cuanto a criptomonedas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido muy completo y tal, podéis dejar un comentario aquí debajo en la caja de comentarios. También podéis suscribiros al canal, activar las notificaciones para estar atentos. Y bueno, también estamos abiertos a sugerencias. Si os gustaría un vídeo sobre cómo rellenar el modelo 721 concretamente, visualmente para ir viéndolo, podemos hacerlo. Así que siempre abiertos a vuestras sugerencias. Esto ha sido todo. Soy Ismael. Ha sido un placer poder teneros aquí a todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo enorme y nos vemos.